No olviden apoyar esta historia visitando el canal del buen Call Me Arg, así como también volverse miembros de su Patreon para que haya más capítulos de esta tremenda historia. De nuevo, muchas gracias a él y a su equipo por permitirme traer este manga a mi canal. En el capítulo anterior vimos cómo Vegito, tras absorber el poder del legendario Broly, se dispuso a ir en búsqueda del cuarto miembro de los 5 más fuertes y así poder continuar con su misión. Pero por otro lado, en otro punto del multiverso, la batalla entre Jiren y Makoto llegó a un punto crítico cuando el demonio de sangre reveló la magnitud real del poder de Lucid, llevando al segundo asesino de dioses al borde de la derrota, para finalmente, en una escena llena de esencia, Makoto explotara en una ola de sangre con la cual pudo apoderarse del cuerpo de Jiren en ese momento, emprendiendo así la cacería del ahora único asesino de dioses. Y por su parte, Vegito, mientras viajaba a través del espacio, sintió una presencia cercana, pensando en que se trataba del cuarto. Y su sorpresa llegó cuando frente a él apareció el emperador del universo, revelándole en ese instante su transformación de Black Freezer, dejándonos con la duda de cuán poderoso es esta versión del emperador del universo tras una década de entrenamiento en la misma que Vegito pasó encerrado. Capítulo número 68. Ultra Vegito versus Black Freezer. Este capítulo comienza con Vegito mirando fijamente y muy sorprendido a un poderoso y arrogante Black Freezer, quien con una sonrisa en su rostro ante la sorpresa del asesino de dioses, le pregunta si está impresionado con lo que está viendo, diciéndole que prometió algún día cobrar venganza y ese día finalmente ha llegado. Ante esto, Vegito cambia su sorpresa por molestia, solo para decirle a Freezer que esa forma se ve estúpida, antes de estallar con una risa burlona, a lo cual el emperador del universo se queda completamente en silencio por la repentina reacción del Saiyajin, el cual, aún burlándose, le pregunta qué clase de transformación es esa, pues parece que 10 años no le sirvieron en nada a Freezer, ya que para Vegito, incluso la forma Golden hacía un verdadero cambio a comparación de esta, hasta recordando que en el pasado tenía verdaderas transformaciones, por lo que parece que las cosas solo han ido cuesta abajo. Esta respuesta hace que Freezer, aún frustrado por la reacción de Vegito, levante el dedo del medio mientras responde con la cuestión de cómo tiene el descaro de decir y criticar su transformación, cuando los monos como él solo cambian el color de su cabello. Y tras este cómico enfrentamiento, el ambiente regresa a un tono serio, cuando el emperador del universo comenta que no puede esperar menos de un sucio Saiyajin, pero no le importa lo que piense de su apariencia, pues lo único que tendrá que respetar será su inmenso poder. Y ahí, una extraña energía comienza a surgir dentro de Freezer, antes de disparar un rayo directamente al asesino de dioses, el cual permanece de pie mientras el ataque se acerca, impactando directamente con la cabeza de Vegito. Esto hace que Freezer deje salir una sonrisa mientras comenta que, aunque no le haya impresionado su nueva forma, ha aprendido a no juzgar un libro por su portada. Sin embargo, un ruido extraño se escucha proviniendo de Vegito, haciendo pensar al emperador que el Saiyajin está cargando energía, solo para darse cuenta que la fusión realmente está durmiendo como un bebé. Y esto provoca una furia instantánea en el demonio del frío, quien molesto le grita a Vegito cómo se atreve a dormir delante de él, pues su poder es algo a lo que hay que temer. Tras esto, Vegito finalmente despierta mientras piensa que es algo interesante, pues parece que el poder de Freezer puede crecer aún más, y en ese momento se pone de pie nuevamente, dirigiéndose al emperador para decirle que ese no es un buen momento y no tiene la paciencia para lidiar con sus tonterías, recomendándole que viva una vida tranquila, pues una vez que él regrese, el multiverso no volverá a ser el mismo,
pues el mal se habrá extinguido. Por lo que, si siguen sus andadas, él mismo lo hará cambiar por la fuerza. Dándose la vuelta, despidiéndose de un emperador visiblemente sorprendido. Y ante esta aparente falta de respeto, Freezer alcanza su límite, elevando su poder de inmediato a unos niveles gigantescos, antes de gritarle a Vegito lleno de rencor, que ha pasado 10 años sin escuchar su voz y parece que no puede soportar más. Así que se encargará de acabar con él finalmente. Tras esto, Freezer se lanza instantáneamente hacia el asesino de dioses, esperando aprovechar la subestimación del Saiyajin. Sin embargo, el ataque del emperador es detenido fácilmente por la fusión, sin retroceder ni un centímetro, manteniendo una apariencia tranquila y con los ojos cerrados, a la vez que le dice a Freezer que es impresionante, pues ve que también ha recorrido un largo camino. Sin embargo, también debe saber que él ha hecho exactamente lo mismo. Y ahí, el asesino de dioses abre los ojos, revelando así la mirada de la forma Ikari del legendario Broly, aumentando su poder de forma instantánea. Y esto no pasa desapercibido por Freezer, quien comenta que es natural que un mono como él también tenga esos ojos, pues debe ser el resultado de fusionarse con un monstruo como Broly. Estas palabras del emperador causan interés en el Saiyajin, quien pregunta al instante ¿cómo puede saber que se fusionó con Broly? Pues pensaba que se encontraba solo en el universo, al no sentir ninguna energía maligna en lo absoluto. Y ante esto, una sonrisa se dibuja en el rostro de Freezer, quien responde que eso se debe a que no estaba ahí en persona, por así decirlo, sino que ha estado observando por un buen tiempo, revelando así que todos esos años mientras reconstruía lentamente a su ejército reclutando guerreros de diferentes partes del universo, para su suerte, uno de esos tenía el poder de ver cualquier cosa dentro del multiverso a través de una bola de cristal. Y en ese momento, tras saber de la desaparición de Goku y Vegeta, comenzó a observar detalladamente, viendo todos los actos malvados que ha estado haciendo, acabando con los dioses y ángeles sin compasión. Y por supuesto, el reciente acto de absorber a su compañero Saiyajin, rematando diciéndole que ahora es incluso más sanguinario que el mismo emperador del universo. Estas palabras obviamente provocan la molestia de Vegito, quien responde que no sabe nada de él, solo para instantes después conectar una poderosa patada justo en el pecho de Freezer, el cual sale disparado a través del espacio, deteniéndose a la distancia visiblemente adolorido por el golpe, maldiciendo al Saiyajin con que va a pagar con esto. Sin embargo, Vegito a lo lejos solo responde que no es nada para él, pues no fue nada en Namek hace 20 años y ahora es aún más insignificante. Así que terminará esto lo más rápido que pueda para poder seguir con su misión. Tras esto, el asesino de dioses se abalanza a toda velocidad directamente hacia el emperador, quien apenas puede reaccionar cuando Vegito en un abrir y cerrar de ojos ya está justo delante de él, tomándolo por la cabeza antes de dispararse a toda velocidad directamente hacia un planeta cercano hasta impactar directamente con el cuerpo de Freezer, provocando una gigantesca explosión que envuelve a ambos guerreros. Y una vez que la nube de polvo se disipa, se puede ver al Saiyajin de pie en silencio, mientras piensa que, si con eso logró acabar con Broly, deberá ser suficiente para alguien como Freezer, el cual se ve gravemente herido tras el violento impacto, sentenciando que, ya se lo había dicho, ese no era un buen momento. Pero ahí, de forma sorprendente, Freezer abre los ojos y responde que siempre es un buen momento para acabar con un Saiyajin. Y en ese instante, utilizando su cola, toma firmemente el tobillo de Vegito, quien apenas puede reaccionar antes de ser derribado rápidamente. Tras lo cual, el emperador aprovecha esta oportunidad preparando un poderoso golpe directamente al asesino de dioses. Sin embargo,
demostrando que ahora las cosas no son tan fáciles como parece. Vegito se desvanece antes de recibir el fuerte impacto, dejando a Freezer muy confundido y sin percatarse que su oponente ya se encuentra detrás de él, conectando un poderoso golpe instantáneamente hasta mandarlo a volar y caer directamente en el suelo. Ante esto, el asesino de dioses solo mira a lo lejos a su oponente mientras le dice que eso es inútil, pues con su nivel de poder, luchar contra un debilucho como él es una pérdida de tiempo. Y antes de darse la vuelta y terminar, felicita a Freezer por su aumento de poder, pues incluso en algún momento pudo llegar a serle útil, pero ya no más. Y así, sale volando inmediatamente hacia el cielo dejando lejos al emperador. Por su parte, el antes mencionado comienza a levantarse, estando muy lejos de darse por vencido. Esto hace que el asesino de dioses se dé cuenta, mencionando que esa nueva forma ha mejorado su resistencia, pensando que tal vez sí podría serle útil. Sin embargo, a lo lejos Black Freezer deja salir una sonrisa arrogante, lanzando un grito y diciendo que es el día. Hoy es el día en el que ese Saiyajin finalmente morirá. Y en ese instante, dos cuchillas giratorias parecidas al Kien-san se forman en las manos del emperador. Y antes de lanzarlas directamente hacia el asesino de dioses, este crea una espada de energía en su mano y en un instante las destruye sin inmutarse en lo absoluto. Ante esto, Freezer, con algo de confusión y miedo, se pregunta cuán fuertes se han vuelto los Saiyajin, pues no hace mucho que acaban de tener un enfrentamiento contra Broly, por lo que este debería estar cansado y por ende ser más débil. A lo cual Vegito responde que, en efecto, es más débil, pero no lo suficiente como para ser derrotado por alguien como él. Y esta respuesta molesta a un confundido Freezer, quien sin perder el tiempo crea una pequeña esfera de energía en la punta de su dedo, cual dispara rápidamente en múltiples rayos hacia el asesino de dioses, el cual, como si fuera solo un entrenamiento, comienza a esquivarlos con mucha facilidad, algo que molesta por completo al emperador, aumentando su furia hasta perder el control, creando así una gigantesca esfera de energía, antes de gritarle a Vegito completamente desquiciado que lo desaparecerá junto con todo ese sistema solar. Sin embargo, la fusión ante tal amenaza solo mira fríamente y responde que esas son las mismas técnicas basuras a las que siempre recurre, pues ya lo hizo con Kakaroto y con Trunks, preguntando si de verdad cree que funcionarán esta vez. Y en un instante, el asesino de dioses, sin darle tiempo de reaccionar, hunde su puño directamente en el estómago de Freezer con una fuerza increíble, provocándole un dolor inimaginable, hasta que este expulsa esencia de su boca. Ante esto, Vegito inmediatamente golpea al emperador con una patada, enviándolo a estrellarse contra una roca cercana. Y visiblemente dañado ante el ataque, Freezer, con sus últimas fuerzas, comenta que con esa velocidad es imposible verlo, cuestionándose si de esto es de lo que siempre son capaces esos monos, levantándose de forma increíble a pesar de las heridas, mientras dice que esto no ha terminado. Y ahí, la fusión se para frente a él diciéndole que eso no ha estado nada mal, pues había olvidado lo monstruoso que puede llegar a ser su potencial. Incluso podría ser superior al de Broly. Después de todo, logró igualar al Super Saiyajin Blue con solo unas pocas semanas de entrenamiento, entendiendo finalmente por qué Vegeta siempre estaba preocupado, pues realmente es un verdadero problema si no se controla. Tras esto, Vegito aparece justo frente a Freezer, quien mira con asombro preguntando qué está haciendo, a lo cual el asesino de dioses extiende su mano donde se encuentra el dispositivo de absorción de energía, acercándose al rostro indefenso de Freezer, disculpándose antes de decirle que tuvo mucho tiempo para corregir su camino, por lo que esta vez no cometerá el mismo error que Gogeta.
Y así, tomando el cráneo de un Freezer completamente vulnerable y aterrado, aparentemente listo para arrebatarle toda su energía. Pero, justo antes de que Vegito termine con su oponente, en un acto de desesperación el emperador le dice que se detenga, pues lo va a necesitar. A lo cual el asesino de dioses se detiene momentáneamente, preguntando a qué se refiere con que lo necesita o necesitará, dándole una última oportunidad para hablar en consecuencia. Y ante esto, con una leve sonrisa en su rostro, Black Freezer explica rápidamente que su habilidad para aumentar su fuerza puede serle de utilidad, pues recordando que, en su momento, no solo logró superar al Super Saiyajin, sino que también a las formas divinas, incluso entrenando con alguien muy débil. Y ahora que los dioses y ángeles ya no existen, solo le pide que imagine qué tan fuerte puede volverse si entrena junto a alguien tan poderoso como Vegito, incluso pudiendo ayudarlo a acabar con el despreciable Zeno, además de ese insufrible Daishinkan. Pues debe saber que incluso desde el torneo de poder, su sueño ha sido acabar con esos dos. Y ahora juntos, luchando codo a codo, pueden lograrlo, tal como lo hicieron hace 10 años, en las instancias finales del torneo del poder. Estas palabras hacen que el asesino de dioses se pregunte si Freezer realmente tiene razón, pues al tener un potencial similar al de Broly, o incluso mayor, si llegara a volverse lo suficientemente fuerte, podría reemplazar los planes que tuvo una vez para Jiren, pues ahora con la unión de Gogeta, Freezer y él, podrían marcar la diferencia. Sin embargo, la pregunta que realmente lo intriga es si puede confiar en él. Tras esta breve introspección, Vegito acepta el trato, soltando en ese momento a Freezer antes de decirle que hay una sola condición. Algo que confunde al emperador, quien pregunta de qué se trata. A lo que Vegito lo mira seriamente antes de revelar que la condición para entrenar con él y perdonarle la vida es que lo deje entrar a su nave para comer algo, ya que se está muriendo de hambre, cambiando por completo su personalidad a la ingenua actitud de Goku, mientras que Freezer solo puede aceptar esta petición con algo de sorpresa. Tras esto, ahora en el interior de la nave del emperador, Vegito engulle una gran cantidad de comida, mientras Freezer solo bebe un poco de vino, pensando en todo lo que ese mono se ha comido, preguntándose cuándo comenzará el entrenamiento, golpeando bruscamente la mesa ante su frustración, a lo que la fusión responde que si quería un poco solo tenía que pedirlo. Y ante esto, el emperador con una mirada astuta le responde que su especie no necesita comer tanto como los Saiyajin, pero tiene asuntos más importantes que discutir, revelándole a Vegito que él conoce la única debilidad de Zeno y del gran sacerdote. Estas palabras obviamente hacen que la fusión escupa todo lo que está comiendo por la sorpresa, solo para inmediatamente responder con mucha curiosidad que le diga cuál es esa única debilidad en ese momento. Algo que puede ayudarlo a terminar su misión, finalmente. Recuerda que para apoyar esta historia y leer el manga totalmente a detalle en formato de páginas, en su Patreon vas a poder encontrar los más de 200 capítulos que tiene hechos hasta la fecha. Así que recuerda, todos los enlaces de lo que te comenté están abajo en la descripción y no olvides apoyar al autor original para seguir viendo más de esta historia en el canal. Get ready. Fight!